Miércoles de 21 a 22 horas. En Casa Hablamos. Volvemos con la habitual columna mensual del área de estudios urbanos del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. En este caso, hoy vamos a tener a Gabriela Merlinski, doctora en Ciencias Sociales, doctora en Geografía, investigadora principal de CONICET y además investigadora del área de estudios urbanos del Instituto Gino Germani, que nos va a hablar específicamente de problemas ambientales urbanos y demandas sociales. Bueno, contanos un poquito sobre esto que podemos denominar demandas ambientales y procesos urbanos. Bien, te quería contar que esta línea de trabajo sobre temas ambientales ya tiene unos 7 años dentro del área de estudios urbanos, que fue generada a instancias de la que fue la fundadora de nuestra área, Hilda Herzer, que siempre tuvo una trayectoria de muchos años de trabajar sobre temas de lo que llama la gestión del riesgo y la vulnerabilidad social en temas de inundaciones. Ella tiene un trabajo histórico sobre las inundaciones en Resistencia y de un esfuerzo muy grande por traer estos temas a la problemática urbana, porque en general el ambientalismo, los ambientalismos son mucho más vinculadas a esa idea más idealizada de la naturaleza como ese espacio de lo rural, de lo prístino, etcétera. Y en realidad lo que nosotros vemos en nuestro trabajo de investigación cotidiano, tratando con organizaciones, con grupos sociales, con problemas de vivienda, de salud, etcétera, es que más o menos en los últimos 10 años, en la Argentina en general, pero en la región metropolitana de Buenos Aires en particular, cada vez son más fuertes las demandas que integran cuestiones de saneamiento de cuencas hídricas, acceso al agua potable y las cloacas, el tema del saneamiento de basurales, y que cada vez más los colectivos territoriales, esos que históricamente construían dispensarios, hacían viviendas, el caso de ustedes, por ejemplo, en MTL, incorporan estas demandas por condiciones de vida que son definidas como cuestiones ambientales. Entonces hay un tipo de ambientalismo urbano que es poco conocido, que sale poco en la tele a veces, pero que está muy vinculada a las luchas cotidianas por la supervivencia, donde se plantea una demanda en términos de justicia ambiental, donde el derecho al agua potable, el derecho a tener un ambiente sano, el derecho a no vivir en un ambiente contaminado, se relaciona también con el derecho a la vida, con el derecho a la salud, o el derecho al ambiente sano, que es un derecho colectivo que está garantizado en la Constitución Nacional. Claro, uno cuando habla de estos temas piensa automáticamente en los temas de minería o en el acceso al agua, pero por ejemplo tenemos temas ambientales muy vinculados a la zona urbana en Riachuelo, por ejemplo, ¿no? Sí, nosotros venimos haciendo un seguimiento directo del caso Riachuelo desde sus orígenes, que fue cuando un grupo de vecinos de Villa Domínico y de Villa Inflamable plantearon una demanda ante la Corte Suprema de Justicia. Eso fue allá por el año 2004, y fíjate que recién en el año 2006 la Corte tomó el caso en consideración, yo creo que muy influida por todo un clima de conflictividad ambiental en todo el país. El primer caso fue el conflicto por el no a la mina en Esquel, luego vino el caso de Gualeguaychú con las plantas de celulosa en el río Uruguay, y así se fue generando como una agenda de temas ambientales que, si bien no está coordinada, no es que todos los grupos coordinan entre sí, la cuestión ambiental fue progresivamente transformando en un asunto político, y ahí la Corte Suprema de Justicia contribuyó porque como generó un proceso cruzado de muchos actores reclamándole al gobierno nacional, al gobierno provincial y al de la ciudad que generaran un plan integrado de saneamiento del riachuelo, que tuviera plazos, que tuviera metas y que fuera monitoreado socialmente. Claro, si bien no hay, como vos decías, una movilización integrada, sí, por ejemplo, se generó una asamblea, una mancomunión de asambleas ciudadanas, ¿no? Que peleaban en algunos casos por demandas antimineras, en otros casos por acceso a agua, en otros casos como el de Gualeguaychú, por la pastera. ¿Esos son todos procesos que se fueron dando en paralelo y que tienen vinculaciones? Sí, bueno, la Unión de Asambleas Ciudadanas, como ustedes sabrán, se reúne en distintos puntos del país y está muy vinculada a los movimientos en contra de la minería a cielo abierto, pero tienen muy fuertes articulaciones con grupos como los Pueblos Fumigados. No sé si conocen el caso de Córdoba, del barrio Ituzaingó Anexo, que es una demanda por contaminación por agroquímicos, y también con los casos urbanos, donde hay una agrupación que se llama Intercuencas, RRR, Riachuelo, Reconquista, Río de la Plata, donde diferentes colectivos territoriales de diferentes zonas del conurbano empiezan a plantear una agenda muy fuerte en términos de los problemas metropolitanos. Porque si uno mira la ciudad y recorre el centro de la ciudad, puede pensar que tenemos una ciudad con relativamente buena cobertura de servicios de saneamiento, de agua,
plazas, transporte, etcétera. Pero a medida que te vas alejando del centro de la ciudad y vas a zonas como la cuenca baja del Riachuelo, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, empezás a tener territorios que están muy mal cubiertos por agua potable y saneamiento, que tienen muy malos servicios de transporte y que tienen grandes déficits habitacionales y donde los problemas de salud son muy serios. Es frecuente que estas organizaciones se articulen con los centros de salud y que tengan un apoyo muy fuerte de los médicos de la zona, que empiezan a registrar muchos casos de enfermedades respiratorias o lo que llaman enfermedades de transmisión hídrica, que empiezan a ser como una recurrente en todos estos barrios y que están marcando este problema estructural de falta de acceso al saneamiento. Entonces sí empieza a haber una articulación que es por la vía de demandas sociales muy concretas, ¿no? En los barrios y en los territorios en los que la gente vive. Empieza a tener visibilidad las demandas de estos colectivos e empiezan a integrar las demandas sociales con las ambientales en esta agenda que es mucho más territorial, que no es ese ambientalismo clásico que por ahí estamos acostumbrados a, o que es más, que tiene más difusión masiva, como puede ser Greenpeace, la cuestión de de la biodiversidad, etcétera, que también es una agenda válida, por supuesto, pero digo, esta agenda está cada vez ganando más espacio. El caso Riachuelo le dio espacio por el hecho de que es la Corte Suprema que lo planteó, y empezó a haber también un planteo muy interesante en términos de cuencas, de empezar a entender los sistemas hídricos integrados al territorio, que una cuenca es mucho más que un curso de agua, es un territorio que tiene interdependencias, que el agua superficial tiene conexión con el agua subterránea, que si no cuidas el agua superficial se dañan las napas, que en quien no tiene agua provista por sistemas de red tiene que depender de las napas y las napas están contaminadas. Empieza a haber colectivos que nos vienen a ver y nos dicen, ¿ustedes nos pueden ayudar a medir la calidad del agua en el barrio? Y nosotros le decimos, no, nosotros somos de ciencias sociales, pero podemos articular con otros, y de hecho tenemos un equipo ahora trabajando, haciendo un diagnóstico socioambiental en un barrio de Lomas, que se llama el barrio La Madrid, donde hemos sumado ingenieros sanitarios o biólogos para que nos ayuden con esto del agua, porque la gente tiene mucha desconfianza también sobre cómo se hacen los controles. No solo el control que corresponde de las industrias que contaminan, sino también el control de la calidad del agua una vez que llega al barrio. Incluso hay barrios que tienen agua potable de red, pero las conexiones internas no son buenas, claro, porque hay fallas. Y eso también genera problemas con la seguridad. Una cosa es tener agua potable y otra cosa es tener agua segura. Claro, y en este caso, para tener una visión de las demandas ambientales y de urbanismo, hay que pensar no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en la zona metropolitana, ¿no? Sí, hay que pensar los problemas a escala metropolitana, porque si vos ves un mapa de cómo se distribuyen los riesgos a nivel de la gran ciudad metropolitana, vos ves enormes diferencias entre la zona norte y la zona sur de la ciudad, pero además grandes diferencias entre la ciudad autónoma de Buenos Aires en su conjunto y los municipios metropolitanos. En casa hablamos. En casa hablamos.